Arias, As, Báez, Benítez, ausente con aviso. Breilán, Brans, Calomarde, Casani, Centurión, Chávez, Díaz, Galarza, Llota, Arroy, Lázaro, López, Mancini, Martino, ausente con aviso. Mexner, Mesa, Ocaño, ausente con aviso. Pereira, Pérez Duarte, Podestá, Pozo, Romero Brisco, Rotela, ausente con aviso. Sáez, ausente, Vallejos, ausente. Se encuentran presentes 23 señores diputados al torneo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Con la presencia de 23 señores diputados, invitamos para utilizar el pabellón nacional al señor diputado Francisco Ángel Podestá y a izar la bandera de Corrientes al señor diputado Horacio Vicente Pozo. Comenzamos por el pabellón nacional. Con la consideración de este honorable cuerpo, la aprobación de la versión taquigráfica de la 21ª sesión ordinaria del día 28 de septiembre de 2022. Si no hay objeción a la misma, se dará por aprobada. Asuntos centrados. Comunicaciones oficiales. Nota 3163. Para conocimiento. Nota 3164. Se acordó la labor parlamentaria que la nota número 3164 se ha girado a sus antecedentes, expediente 16.441, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A consideración, aprobada. Notas 3165 y 3166. Para conocimiento. Comunicaciones particulares. Nota 3160. Se gira sus antecedentes, que son los expedientes 16.921, 17.060 y 17.086, que se encuentra en la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social. La consideración, aprobada. Nota 3161. Para conocimiento. Nota 3162. Para conocimiento. Proyectos presentados por los señores diputados. Leyes. Expediente 17.244. Se gira la Comisión de Hacienda, Presupuesto de Impuestos. A consideración, aprobado. Expediente 17.247. Se gira la Comisión de Salud Pública. A consideración, aprobado. Expediente 17.256. Se gira la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. A consideración, aprobado. Expediente 17.269. Se gira la Comisión de Hacienda, Presupuesto de Impuestos. A consideración, aprobado. Expediente 17.275. 17.272. Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se acumule con el expediente 17.238, que trata del mismo tema. Consideración, aprobado. Expediente 17.275. Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Consideración, aprobado. Resoluciones. Expediente 17.245. Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Consideración, aprobado. Expediente 17.246. De igual manera, se gira el expediente 17.246 a la Comisión de Energía, Transporte y Servicios Públicos. Consideración, aprobado. Expediente
reservado Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Expediente 17.271. Queda reservado Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Expediente Queda 17.276. reservado Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Declaraciones son los siguientes expedientes: 17.249, 17.273, 17.250, 17.251, 17.258, 17.252, 17.253, 17.254, 17.255, 17.259, 17.260, 17.261, 17.262, 17.263, 17.264, 17.265, 17.266, 17.267, 17.268, 17.270, 17.274, 17.276, 17.278. Queda reservado Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Expediente con despacho de comisión que va a prensa. Expediente 15.976. Pasa a prensa. Incorporaciones. El expediente 16.971. Se pone en consideración la incorporación al orden del día del expediente 16.971. Aprobado, queda reservado Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Expediente 17.269. 70. Pongo en consideración la incorporación al orden del día del expediente 17.279. Aprobado, queda reservado Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Señor Presidente, se encuentra reservado Secretaría para su tratamiento el expediente 16.971. Crea el municipio de El Caimán en el departamento de San Miguel, provincia de Corrientes. Pongo en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 16.971. Aprobado. Tiene la palabra la señora diputada Centurión. Gracias, señor presidente. Quiero poner a consideración de mis pares el despacho 3108, que es de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Asuntos Municipales. Como bien lo dijo el señor subsecretario, este expediente se refiere a la creación de un nuevo municipio en la provincia de Corrientes, un asentamiento poblacional que se encuentra y que va a tomar parte del municipio de San Miguel y del municipio de Santa Rosa. La Constitución de la provincia, en su artículo 217, como la ley orgánica de las municipalidades de 1042, establece cuáles son las condiciones que se deben reunir para que esta legislatura pueda aprobar una ley para un nuevo municipio. Y según los informes, de acuerdo al último censo de población, hogar y viviendas, El Caimán cuenta con más de 1.000 habitantes, cumpliendo de esta manera una de las condiciones establecidas por la normativa. Mucho se ha hablado, la vez que en esta legislatura se ha creado un municipio respecto a cómo afecta esa nueva división territorial a los ciudadanos que viven en esa zona, y en realidad está más que demostrado que toda proximidad de la gestión municipal, en este caso con los ciudadanos, no hace más que jerarquizar los servicios, estar atento a las necesidades más cercanas de la comunidad, y también muchas veces la lejanía con el municipio de determinados parajes, como es el caso de El Caimán, lo que hace que más allá de la buena intención y la buena voluntad de la gestión municipal,
inmediatez que necesita la comunidad. De manera que eso es una de las razones, porque cada vez que se aprueba un nuevo municipio en la provincia de Corrientes, que por otra parte es tendencia mundial la municipalización cada vez de sectores más acotados territorialmente, tiene que ver con esto, con la proximidad con el ciudadano, con la proximidad de que quien administra esos recursos sea también parte de esa comunidad, tiene que ver con que el nexo con la administración central tiene que ver con mejorar la calidad de vida de una determinada población, de un territorio determinado. Así que me parece que este municipio, este proyecto que hoy vamos a dar de sanción, en realidad no es un proyecto nuevo, es un proyecto ya que esta misma Cámara en el 2019 trató este proyecto, que obtuvo media sanción, pero que después no fue tratado en el Senado y se volvió a presentar el proyecto, inclusive con algunas modificaciones, porque en su oportunidad, si tenemos en cuenta, señor presidente, cuando este proyecto se presentó por el 2019, había determinados límites que se tomaban terrenos catastrales para determinados límites y haciendo las consultas del caso con las áreas pertinentes, nos han sugerido que nunca es bueno establecer un límite geográfico en base a terrenos catastrales, porque eso se puede o subdividir o puede cambiar y eso puede crear una serie de inconvenientes que por ese motivo en el nuevo proyecto no figura esas adremas catastrales como límites territoriales. También quiero aclarar que el despacho sale con modificaciones que no tienen que ver con la parte de fondo de la intención original de la creación del municipio, sino tiene que ver, primero aprovechamos que se incorporó un plano georreferenciado que nos permite, a través de los sistemas actuales que existan, ante cualquier inconveniente poder determinar cualquier planteo que se pueda suscitar, y también aprovechamos para simplemente hacer unas correcciones de forma, pero que nada afecta al proyecto original en cuanto a la propiedad de este proyecto, señor presidente. Así que me parece que, siendo muy sintético con lo que planteé anteriormente, nosotros tenemos que la legislatura bregar justamente por la creación de municipios, siempre y cuando podamos mantener y establecer esa cercanía con la comunidad para realmente que la aplicación de los servicios, el crecimiento, el desarrollo económico, de los recursos humanos y todo lo que pueda tener disponibilidad el municipio permita realmente crecer a una provincia como la nuestra, tan extensa, y que por ahí hay puntos tan alejados que quienes estamos en las grandes urbes no nos damos cuenta de la importancia que significa para las pequeñas comunidades. Así que de más les cuento el acompañamiento de mis pares para darle media sanción a este proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Chávez. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente refrendar, por supuesto, lo que manifestaba la diputada Centurión respecto de las cuestiones técnicas, legales que se trabajó el proyecto. De hecho, hemos tenido varios diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otros que nos habían acompañado en la Dirección de Catastro, donde bien decía esta cuestión de los límites, que en otras leyes y en otras oportunidades en creaciones ha habido ciertas dificultades a la hora de la aplicación práctica, se han dejado de lado esas dudas. Por otra parte, lo que significa la creación de un municipio nuevo, tal cual se ha dado oportunamente con otros, la importancia de poder tener esa independencia, y más aún si tenemos en cuenta grandes extensiones territoriales como lo tienen la mayoría de los departamentos de la provincia de Corrientes, y en especial tal cual se hacía referencia, lo que es el municipio de Santa Rosa y de San Miguel, de grandes extensiones, y que en muchas de ellas existen colonias muy pobladas, principalmente
dedicadas a la producción, al turismo, en este caso también vinculado al turismo, por su cercanía justamente a lo que es la zona de Liberal. Y un fundamento práctico que lo hemos vivido nosotros en el departamento de Bellavista cuando se creó justamente el municipio de 3 de Abril, que muchas veces se mezcla con la política y que finalmente son decisiones acertadas. En su momento, ya hace 12 años, el municipio de 3 de Abril dividió, con la creación del municipio de 3 de Abril, el departamento de Bellavista se dividió por la mitad prácticamente si tenemos en cuenta la superficie. Pero al día de hoy hay que destacar realmente el crecimiento que ha tenido este municipio, pudiendo elegir sus propias autoridades, su desarrollo urbano, si se quiere, con la creación de su propio edificio municipal, dependencias públicas, comisarías, y que hacen al crecimiento en sí de la zona y por supuesto al desarrollo y la calidad de sus habitantes. Por lo tanto, entiendo que este nuevo caso no va a ser una excepción y esta comunidad va a tener la posibilidad de seguir creciendo, al igual que el resto de los municipios que dan la provincia de Torreón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Voy a poner a consideración el despacho número 3000, la incorporación del despacho 3108. Aprobado. Pongo ahora a consideración el despacho en general. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado artículo segundo, aprobado artículo tercero, aprobado artículo cuarto, aprobado artículo quinto, aprobado artículo sexto, aprobado. Vuelve al Senado con modificaciones debiendo constar en la versión taquigráfica con qué cantidad de votos fue aprobada la modificación. Se encuentra reservado en la Secretaría para su tratamiento el expediente 17.257 que solicita a la Dirección Nacional de Migraciones que restablezca el funcionamiento del sistema de tarjeta de tránsito vecinal fronterizo en el centro de frontera uruguayana Paso de los Líderes de la provincia de Corrientes. Ponga en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 17.257. Aprobado. Tiene la palabra la señora diputada Garaz. Permiso, señor presidente. Bueno, como todos saben, con motivo de los diferentes acuerdos y normativas de los países integrantes del Mercosur, en distintas zonas de tránsito fronterizo existen tarjetas de tránsito fronterizo vecinal, donde las personas de la localidad tienen un trato diferencial al momento de hacer las tareas de migraciones. Estas tarjetas quedaron suspendidas por motivo de la pandemia. Cuando se restablecieron los pasos fronterizos, la ciudad de Paso, el paso fronterizo, particularmente de Paso de los Líderes, Corrientes y Uruguayana, Brasil, no fue restablecido, con todo lo que esto implica en la agilidad del trámite de las tareas de migraciones que hacen las personas de esa localidad que permanentemente están transitando por el puente. Lo que solicitamos con esta resolución es a la Dirección Nacional de Migraciones pueda restablecer las tarjetas de paso fronterizo internacional en esa localidad. Nada más, señor presidente. Gracias, señora diputada. Voy a poner a consideración el proyecto en general aprobado, en particular artículo primero, aprobado artículo segundo, aprobado. En resolución se harán las comunicaciones correspondientes. También se encuentra reservado el expediente 17.271 que solicita a los legisladores nacionales por la provincia de Corrientes que, frente a la presentación de un proyecto de ley que propone establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los humedales, eleven a consideración de sus pares el equilibrio entre las actividades productivas y el resguardo de dichos recursos naturales. Ponga en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 17.271. Aprobado. Tiene la palabra el señor diputado Rodrigo Rodríguez. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve en explicación de qué consiste el proyecto de resolución. Hace varias semanas atrás hemos visto en diferentes
discusión que se está hablando a nivel nacional en el Congreso de la Nación, de la ley de humedales, ¿no? Que regula de cierta manera todos los humedales del país. La semana pasada ha habido un debate que lo vi con mucha preocupación en la Cámara de Diputados Nacionales, en el cual se está debatiendo qué restricciones y qué usos se le van a poner a todos los humedales del país. Ha concurrido una comitiva aquí de Corrientes explicando un poco lo que veníamos haciendo y realmente me llama muchísimo la atención que se quiera regular tan abiertamente, ¿no?, los humedales de todo el país, cuando creo que perfectamente en cada región, en cada provincia, y hablo particularmente por la nuestra, sabemos perfectamente cómo cuidar, cómo manejar, cómo preservar y cómo producir en nuestros recursos naturales. Creo, sin temor a equivocarme, que no hay ningún interesado más que los correntinos en cómo cuidar y proteger lo que es nuestro, que son nuestros humedales y nuestros recursos provinciales. Tal es así que ya en el año 83, hace casi 40 años, 39 años por ser más exacto, hemos sacado la ley provincial de protección del Liberal y nos quieren venir a decir a nosotros, desde el obelisco, cómo tenemos nosotros que cuidar nuestros humedales. La provincia viene haciendo hace mucho tiempo un trabajo muy bien armado, sustanciado, estudiado, un inventario de los humedales que tenemos, un inventario de las actividades que realizan estos humedales y el equilibrio perfecto que hay entre producción y naturaleza, que esto no se ve afectado de aquel tiempo a esta parte. Por eso creo que es pertinente que esta Cámara eleve este proyecto, instale a los legisladores que lleven este trabajo que viene haciendo la provincia de Corrientes hace mucho tiempo, cuidando, siendo responsable, creo, sin poder equivocar más que ninguna otra, más interesada que ninguna otra, que los humedales de Corrientes estén perfectamente manejados y perfectamente preservados. Este es solamente el espíritu del proyecto. Creo que debemos ocuparnos mejor en que nos llegue más barata la energía, en que tengamos gas natural en todos los hogares de familia y no seguir viendo cómo legislando sin saber seguimos restringiendo el ingreso y los motores productivos de la provincia, como son la ganadería, la plantación y el arroz. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, señor diputado. Gracias, presidente. Sí, para hacer un poco de un raconto de lo que viene sucediendo con el tema de la ley de humedales, me parece que viene bien esto para comentar y poner en conocimiento que recientemente se celebró en la ciudad de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, el encuentro del Parlamento del Norte Grande. Corrientes ahí estuvo presente en ese evento, llevó varios proyectos. A diferencia del resto de las provincias, los proyectos que lleva Corrientes son en conjunto, no solamente entre los legisladores de una cámara o de otra, sino de manera conjunta entre las dos cámaras. Fue así que se llevaron proyectos vinculados con el gas, con la hidrovía, con darle valor a una decisión que habían tomado los 10 gobernadores del Norte Grande en el encuentro que habían realizado los primeros días de septiembre en la ciudad de Resistencia, solicitando en este tratamiento del presupuesto nacional que está precisamente en el Congreso Nacional, que se ha incorporado un artículo en que prevea el inicio con los recursos necesarios para poner en marcha el corredor bioceánico que vienen reclamando la provincia del Norte hace mucho tiempo. Y también un proyecto vinculado con los humedales. Este proyecto, lo cierto es que se trabajó en comisión, personalmente no estuvo en la comisión en la que participé, pero sí en esa comisión se trabajó el proyecto y fue mejorado por todos los parlamentarios del Norte Grande. Y lo cierto es que fue aprobado luego en el plenario por unanimidad. Y es importante esto, porque esto fue el primer llamado de atención en escala nacional que se generó en relación a los humedales. Y luego, como diría el diputado nacional Vara, la decisión en conjunto de los 10 gobernadores del Norte Grande de plantear que estaba
la comisión en la cual estaban trabajando en el Congreso Nacional, y lo que hizo esto que se produjera un cuarto intermedio sin tiempo, pero también significa que esto todavía no está definitivamente resuelto. Lo cierto es que todas las provincias que conforman el Norte Grande tienen humedales. El gobernador de la provincia de Catamarca, Jalil, planteaba con mucha ilusión de que iban a empezar a desarrollar y a producir y sacar litio de su provincia, que es uno de los minerales que le genera precisamente desde la producción y demás de lo que significa esto, ingresos para la provincia y el desarrollo que pretenden hacer. Pero resulta que la producción de estos precisamente está en zona de humedales también. Entonces había un problema en común ahí. Y me parece que además el Congreso Nacional, en los proyectos presentados por algunos diputados, no tenían en cuenta algunos artículos de la Constitución Nacional. Y en esto también era central. Bien dice la resolución del diputado Romero Brisco que, de acuerdo a la Constitución Nacional, el Gobierno Nacional puede fijar los presupuestos mínimos. Pero también la Constitución Nacional dice, a partir de la última reforma, que los derechos, que los recursos naturales son derechos intransferibles de las provincias. Y así como estaba planteada esta ley presentada por algunos legisladores, significaba un retroceso en cuanto a la producción principalmente de corriente, hasta de un 70%. Es decir, que inclusive las arroceras, somos el primer productor de arroz en la Argentina, y las arroceras se producen en zonas de humedales. Son humedales en movimiento, no me acuerdo el término científico, pero son humedales en movimientos en los cuales se produce el arroz. También decía, con buen criterio, el diputado Romero Brisco, que la mayor, o sea, ¿por qué estamos produciendo arroz? ¿Por qué estamos produciendo madera? Precisamente porque nuestra superficie lo permite. Pero también está claramente demostrado, con información que sale del ICA, que no se avanza más allá de los porcentajes que establecen las organizaciones internacionales en el sentido de afectar los humedales. Por el contrario, Corrientes ha avanzado en una ley, esta legislatura avanzó en una ley, en la cual definió un inventario de humedales y que ese inventario de humedales está listo y que define claramente cómo está conformada y compuesta la provincia. Entonces, Corrientes dijo en ese Parlamento del Norte Grande no a los humedales, a la ley. Dice sí a una ley, pero a una ley razonable, equilibrada, que de tal manera no afecte lo que nosotros producimos en cada una de nuestras regiones, en cada una de nuestras provincias. Porque en definitiva, de eso vivimos, de eso vivimos. Y Corrientes tiene muchas cosas para mostrar, sobre todo, como se decía, en cuanto a aquellas leyes en los años 80, cuando se avanzó con el Parque Nacional Liberal, y luego con el Parque Nacional Liberal, con las reservas provinciales que hay, pero también hay propiedades privadas con reservas privadas. Es decir, que está muy bien encaminada Corrientes en la preservación de sus humedales, al punto tal que hoy no solamente los protege, sino también está produciendo naturaleza. Y este es un dato también central, porque no existe en otra parte del mundo de la manera que Corrientes está produciendo naturaleza. En este mapa que se puede observar, señor presidente, en la Argentina se ven las zonas verdes en las cuales
hace referencia a los humedales que existen. Y podemos ver claramente que la zona del litoral es la que más quedaría afectada por estas leyes. El norte de Santa Fe, el sur del Chaco, prácticamente toda la provincia de Corrientes, parte de Entre Ríos. Pero también veo otras cosas que han pasado durante estos últimos tiempos, cuando hay muchos reclamos por los incendios que se producen en el Delta, y hay dirigentes políticos, funcionarios y demás de esas regiones, organizaciones ambientalistas que respeto muchísimo sus luchas y demás en defensa del medio ambiente, en algunos casos hasta promovían una necesidad urgente de la aprobación de esas leyes de humedales, creyendo que eso iba a sostener el humo que le está afectando a toda la zona sur de Santa Fe, parte del río y el delta. Y en realidad el humo no se va a parar con una ley. El humo se va a terminar cuando se apaguen los incendios, cuando no se inicie más quemas en esos pastizales. Seguramente que es muy difícil y es insoportable vivir todo el tiempo con humo. Pero bueno, eso corresponde a otras cosas y otra forma de cuidar y legislar. Eso no se va a terminar con una ley de humedales. Lo cierto, señor presidente, creo que fue oportuno que el Parlamento del Norte Grande, todos los legisladores de los distintos partidos políticos que conforman, incluido el acompañamiento de los vicegobernadores y luego de los gobernadores, fue contundente para que esta ley tenga un freno hoy por hoy y que merezca un estudio real, profundo, una ley de humedales que proteja de manera cierta los humedales, pero que no afecte a la producción de cada una de las regiones del país. Así que bueno, por otro lado, manifestar a los colegas que este proyecto que aprobó el Parlamento del Norte Grande, además fue llevado, como decía el diputado Romero Brisco, al seno de la Comisión de Medio Ambiente de la Nación, en el cual se puso lo que se había discutido y lo que se había aprobado, y esto fue también tomado en cuenta. Me parece que esto es un dato muy importante, puesto que por primera vez una región entera del país hizo un planteo de manera conjunta, poniendo por delante el interés general, poniendo por delante el bien común, fueron al Congreso y obtuvieron un resultado. Y me parece que este es el dato central. Al principio, señor presidente, tenía un escepticismo con respecto a este ámbito del Parlamento del Norte Grande, pero me estoy dando cuenta que es un ámbito en el cual tenemos que seguir insistiendo, porque es un ámbito más donde tenemos para presentar los problemas que hoy tenemos y lograr el consenso y el acompañamiento de todos, siendo solidarios también con las otras provincias. Así que este proyecto que fuera presentado y aprobado en el Parlamento del Norte Grande, le vamos a dejar a la Secretaría de la Cámara de Diputados para que esté a disposición de cada uno de los legisladores que quieran tomar conocimiento por él. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra. Señor presidente, se incorporó el diputado Vallejo. Tiene la palabra el diputado Mancini. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, yo creo que varios de los que estamos acá ya hemos tocado el tema, creo que fue el año pasado, cuando se aprobó la comisión que trabajó que hizo su labor y elaboró el trabajo que mencionaba el diputado As, y que tengo entendido que hoy ya ese trabajo está presentado o tiene ingreso en la Cámara de Senadores. Por otra parte, simplemente hacer consideraciones. En la reunión que estuvimos en la localidad de Neuquén hace poco, que estuve representando a la Comisión de Ambiente de la provincia de Corrientes, de nuestra Cámara,
Se ha mencionado muy por arriba el tema y por supuesto, uno en ese tipo de reuniones se da cuenta que la Argentina es tan extensa geográficamente y a la vez extremadamente diversa en cuanto a los problemas que tiene cada región. Por lo tanto, si yo hablaba de humedales, el de la Patagonia, que tiene un problema absolutamente diferente, no lo comprendía, y el de la Patagonia, que hablaba de petróleo o de combustible verde, por allí los del norte teníamos en nuestra cabeza nuestros propios problemas. Por eso celebro profundamente este tema que menciona el diputado Vaz, de que realmente esté caminando y dando buenos pasos el Parlamento del Norte Grande y que nos hayan ayudado, por decirlo de alguna manera, en esto que tanto nos preocupa a nosotros los correntinos, que tanto preocupa a los santafesinos y al resto de los que componemos esta región del país. Hace muchos años atrás, recordarán los que estaban en esta Cámara en el año 2015-2016, ya hemos tocado este tema con respecto a los humedales y el tema fue avanzando y bueno, hoy estamos en un punto en el que ya nos toca defendernos con la norma en la mano. Espero que este trabajo del que se ha ocupado la comisión que se mencionó se pueda tratar lo antes posible en ambas cámaras de esta legislatura y que para los correntinos tenga los frutos que tiene que tener. Y por supuesto, quiero adelantar mi voto favorable al proyecto presentado por el bloque autonomista. Gracias, señor presidente. Gracias. Con la consideración, el tratamiento en general aprobado. En particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, en resolución y serán las comunicaciones correspondientes. Yo quiero pedir autorización a la Cámara para complementar simplemente las exposiciones sobre el tema que acabamos de votar. Un poco para que tratar de hacer hincapié en 2 o 3 cuestiones para que a todo el mundo nos quede claro. La provincia de Corrientes no se opone a que haya una ley de humedales. Es comprensible que así sea, que es lo que ocurre en todas partes del mundo. En el Congreso de la Nación, en Cámara de Diputados de la Nación, hay 9 proyectos respecto al tema humedales. En el Senado, Senado de la Nación, hay 2 o 3 más. Con lo cual, la posición de la provincia de Corrientes es: ley de humedales, sí, pero no cualquier ley de humedales. Un poco lo que decía el diputado Romero Aurisco, lo que completaba muy bien el diputado Vaz, lo que señalaba la diputada Mancini, tiene que ver con encontrar un equilibrio que nos permita seguir desarrollando actividad productiva, porque si no, digamos, en algunos de esos proyectos que están en el Congreso de la Nación, le diría que tiene un sentido casi de extremo, lo cual, por supuesto, a ninguna provincia podría llegar a tolerar en términos de crecimiento una ley que lo lleve a encorsetarse, que no poder hacer ningún tipo de actividades. Lo escuchaba hace 2 días a uno de los autores de uno de los proyectos que están en Diputado de la Nación por la provincia de Corrientes, el diputado Vara, quien señalaba, como digamos, ejemplificando los extremos de algunos de los proyectos, que se hablaba de plantaciones, digamos, cuestiones exóticas, con lo cual, si empezamos a determinar de dónde viene la soja, de dónde viene el arroz, etc., nos quedaríamos reducidos casi a la nada. Entonces, lo que
más allá de que, por supuesto, la posición de la provincia nuestra, acompañada felizmente por las otras provincias que conforman el Norte Grande, con sus gobernadores a la cabeza, planteando esto de que este tipo de leyes que son extremas no nos parece que sea el camino a seguir, y lo que habría que tratar de encontrar son denominadores comunes para encontrar una ley de humedales que comprenda el cuidado del ambiente, que es algo absolutamente atendible, pero que esto tiene que ver también con un equilibrio en no superar aquellos extremos que una ley de la nación termine condenando a varias provincias argentinas a imposibilitar su crecimiento. Una ley de humedales que alcanza no solamente a la provincia del Norte Grande, también la alcanza a una provincia de la Patagonia, que tiene otro tipo de explotación, pero que también son humedales. El diputado decía los humedales permanentes, los otros son los temporarios, con una serie de clasificaciones que Corrientes como provincia lo viene haciendo de hace bastante tiempo, con un equipo técnico de excelencia que no tiene que ver con las cuestiones partidarias ni políticas, sino con personas que realmente conocen al detalle y tienen la posibilidad de definir claramente cuál es el concepto de humedal, que es lo primero que hay que definir en una ley. Cuál es el alcance que pueda llegar a tener humedales, qué son humedales, con todas las características que esto determina. Y lo que nosotros reclamamos en Catamarca, como bien señalaba el diputado Vaz en la participación del plenario, es que se supone que además de avanzar con una ley que pueda lesionar constitucionalmente a varias provincias de la Argentina, nos parece absolutamente indispensable, no solamente lógico, sino indispensable que exista en primer lugar un estudio de impacto ambiental, que es central para poder avanzar en cualquier tipo de decisión. Y en segundo lugar, definir claramente, absolutamente claro, qué son los humedales. En función de esto, ¿a quién le afecta? Así que la postura de Corrientes no es anti-ley. Lo que nosotros pretendemos como provincia es una ley razonable, y sobre esa base, ojalá que nuestros legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas de la provincia y del resto de las provincias de Argentina pueden actuar de consumo para tratar de obtener una ley lógica, una ley que no sea lesiva ni a los intereses de una provincia, y mucho menos, y esto sí lo digo con convicción filosófica, que afecte el derecho de propiedad, que es lo que nosotros debemos preservar como sociedad. Dicho esto, es simplemente como un aporte que no quería dejar de señalar. Quizás no agrega demasiado lo que dijeron los diputados preopinantes, pero me parece que como para poner la pelota en el centro, y cuando nos preguntan, incluso los medios de prensa, ¿ustedes están en contra? No, no estamos en contra. Nadie está en contra. Lo que queremos es esto que decíamos recién. Muchas gracias por la autorización de poder hablar. Tiene la palabra el diputado Bosso. Gracias, presidente. Brevemente para referirme a la misma cuestión, pero para hacer un pedido a la Cámara, no un pedido de preferencia, pero sí para que antes de cerrar la sesión ordinaria de este año tratemos de generar un despacho sobre el proyecto de Sistema Integral de Lucha contra el Fuego. El diputado Vaz hacía una referencia a los incendios como parte, digamos, de lo que es el tratamiento de los humedales, y cuando uno habla de humedales hay que tener presente algo que creo no haber escuchado en la sesión de hoy, pero que es central, que es el concepto de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable tiene tres patas: sustentabilidad económica, social y ambiental. Y ese concepto está acordado por las Naciones Unidas, es un concepto flexible, un concepto inteligente,
que se tiene que ir adaptando a las realidades locales, porque es donde se toman las decisiones. Y por supuesto que también me sumo con énfasis a la reivindicación que ha establecido la reforma de la Constitución del 94, de que los recursos naturales son competencia exclusiva de la provincia. Por tanto, eso también es otra de las cosas que tenemos que tener siempre presente. Y refiriéndome quiero abundar más sobre los humedales, los predominantes han sido muy claros, entrar en lo que es el proyecto del sistema provincial integral de lucha contra el fuego. Quiero agradecer la tarea de la presidenta de la Comisión y toda la Comisión de Ecología que han difundido entre los distintos organismos, ministerios, que le hemos hecho llegar al gobernador, la copia del proyecto, y no ha habido mucha respuesta. Vemos que el gobernador ha tomado una serie de decisiones en cuanto a la creación de brigadas, a la adquisición de materiales, a los cuerpos de bomberos, y yo creo que todo eso está muy bien y por ahí falta que nos aboquemos nosotros, porque Corrientes se merece una ley que trate de manera integral la cuestión. Hay muchos avances de conocimiento que tenemos que están volcados en ese tema. Esto no quiere decir que no haya cosas que se puedan modificar, agregar, como que también hay algunos esbozos de presupuesto que haya que asignar para la compra de materiales, porque en el momento que uno tiene un sistema integral, tiene que también asignar presupuesto para la adquisición de materiales y para el mantenimiento del existente. Porque leyes sin presupuesto no son leyes, son simplemente la cuarta categoría o la tercera categoría de normas que tenemos nosotros, son declaraciones. Las leyes que generan cambios, que instrumentan cosas valiosas, son las que uno le pone el presupuesto. Y este proyecto que hicimos la bancada de ELI ha tratado de rescatar legislación interesante que hay en otras provincias. Hemos tratado de darle un tratamiento integral porque lo que teníamos como legislación es contra el fuego forestal, contra los incendios forestales. Resulta que tenemos incendios en las ciudades, tenemos incendios en los campos agrícolas y ganaderos, no solamente en los forestales. Por supuesto, los forestales tienen sus características particulares. Bueno, para no abundar mucho, pero sí quiero pedir a toda la Cámara, a toda la bancada, que antes de fin de año tratemos de darle media sanción a este proyecto, que va a ser una gran herramienta para el Poder Ejecutivo, que va a ser una gran herramienta para todos los correntinos, que va a ser una gran herramienta para todos los que algo saben y tienen que ver con el incendio y que tienen que formar parte de un consejo consultivo que no existe, de las áreas que toman decisiones, las áreas ejecutivas, que formen parte de un comité ejecutivo, que exista un organismo como una subsecretaría que se encargue de hacer la tarea de planificación, educación, sensibilización respecto de lo que significan los incendios. Y como decimos los correntinos, ya que los incendios. Viene la temporada del festival y nosotros sería bueno que demos una respuesta legislativa con una norma que va a ser un gran apoyo. Muchas gracias, presidente, y gracias a todos por la discusión que está. Tiene la palabra el señor diputado Germán Moreno. Gracias, señor presidente. Para apoyar, digamos, lo que se ha aprobado y también acompañar la postura que tomó el diputado Pozo sobre la ley del manejo del fuego. Me parece que es una demanda que ha dejado pasar. Me parece que haría falta un par de foros, pero no para dilatar la cuestión, sino para escuchar todo aquello que tuvieron en la primera
provincia. Siempre escuchar la experiencia, una experiencia traumática como la que vimos Barney, que es esa ley. Y también para, siguiendo la reflexión que hizo usted el presidente, que hizo el diputado Ast, transmitir mi alegría ante el derrumbe de los prejuicios que, como decía el diputado Ast, tenía y que ha visto derrumbado por el pueblo norte grande. Creo que uno de los grandes errores políticos de la clase política de Corrientes ha sido aislarse, ha sido no entender que para las problemáticas globales que tiene el mundo las soluciones son en bloques, tanto subnacionales como este, o a veces internacionales, teniendo problemáticas comunes, como teniendo frontera con otros países. Me parece que había un chauvinismo y una cerrazón que a veces por ignorancia y a veces por ignorancia, creo, por temor otro, o a veces por ir instalando un discurso que ante cada situación no solucionada era echarle la culpa al otro. Cuando uno forma parte de las discusiones puede insertar el norte grande y el caso de Humedal me parece que es el mejor ejemplo. Así que bueno, muy contento con ese cambio actitudinal. La verdad que confieso también que he lamentado que el gobernador no haya ido en la delegación del gobernador en Estados Unidos. Me parece que 10 días recorriendo al país que tiene mayor cantidad de inversiones en el país, hubiese agilizado muchas cosas para la provincia y también hubiese unificado agenda con el resto de los gobernadores del norte grande. El presidente de la UCR, Gerardo Morales, no desaprovechó esta oportunidad. Bueno, ojalá que el próximo viaje de delegación de los gobernadores se pueda aprovechar de la mejor manera y el gobernador ponga de sus prioridades, porque el volumen de las reuniones, de las rondas de negocio, de las rondas institucionales, políticas, frente a organismos internacionales, secretarías y departamentos nacionales de Estados Unidos y inversores se consigue llevando la masa crítica de un producto bruto, de un volumen de población como el norte grande y no viajes individuales de gobernadores. Así que bien por el espíritu de cooperación que la provincia va teniendo y confío que el próximo viaje de gobernador del norte grande será China, será Europa o será los Estados Unidos. El gobernador también priorizará atender globalmente los problemas que afectan a la colectividad, porque solo en este mundo no se salva nadie, menos una provincia de tamaño medio como la provincia de Corrientes. Gracias. Gracias, David. Y me parece que el diputado Mancini. Luego el diputado Ast y cerramos con un tema que ya está votado. Sí, señor presidente, gracias. El tema es que estamos hablando de ambiente y estamos hablando de humedales y comenzamos a hablar de incendios. Y ahí nos preocupamos todos. Ya que estamos hablando de ambiente, la última consideración con respecto a todo lo que usted dijo es justamente eso: buscar el justo equilibrio entre lo que podemos producir y el cuidado de los recursos naturales que nos encontramos. Ahora, si comenzamos a hablar de ambiente y comenzamos a hablar de incendios, también es preocupante. Y como este proyecto al que hace referencia el diputado Pozo se encuentra en la Comisión de Ecología y Ambiente, le agradezco que él haya reconocido que estamos intentando trabajar desde hace ya un tiempo en este tema. Y, bueno, en primer lugar, creo que debemos entender de que los incendios no se van a terminar si no hay un cambio de hábitos, salvo los que son accidentales. Porque todos sabemos que en Corrientes hay un hábito que es el de producir quemas en verano para que el pasto crezca un poco mejor. Ahora, eso se complica cuando tenemos veranos como el que pasó, que tenemos con una gran sequía. Y por otra parte, sí decido mencionar que desde nuestra comisión estamos esperando la información necesaria desde las diferentes áreas del gobierno, del gabinete, de todos aquellos, como dijo el diputado Germán,
de todas aquellas áreas del gobierno que han ya trabajado en este tema en verano con los incendios, como para poder tener mejores herramientas en la mano para terminar de lograr un despacho favorable y podamos sacar una media sanción desde esta Cámara con respecto a ese proyecto de manejo del fuego. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra para cerrar. Diputado Vaz. Bueno, espero no arrepentirme, pero soy legislador del oficialismo y como tal corresponde hacer algunas aclaraciones. No creo que el gobernador no haya dado respuestas. Las cosas se van a debatir y quiero transmitir la tranquilidad a los señores diputados. Cuando tengamos que discutir la ley de fuego lo vamos a hacer. Quiero dejar eso bien claro. Y por otro lado, ayer tengo que felicitar a la presidencia de la Cámara por la charla que se ha generado aquí con la presencia del doctor Gelán, que fue diputado nacional y que fue embajador argentino en varias oportunidades en distintos países. Y una de las cosas que dijo ayer aquí en la charla fue precisamente que hay algunos gobernadores que viajaron al norte y que tendrán que dar explicaciones a qué fueron, porque pareciera ser que fueron de turismo. Y lo digo acá porque el que no fue el gobernador actual. ¿Y por qué lo dice eso? Porque lo que nosotros producimos acá y pretendemos vender a los países del Oriente lo hace Estados Unidos. Entonces somos competencia para ellos. ¿Cuál es el logro que obtenemos en este viaje y cuáles fueron los logros obtenidos? Eso manifestaba ayer aquí esta persona con mucha experiencia internacional, siendo embajador, varias oportunidades por distintos gobiernos de distintos signos políticos. Entonces, cuando hacemos uso de la palabra, tenemos que expresarnos y pensar y ver hasta dónde afectamos con las cosas que decimos. Nosotros estamos cumpliendo un rol muy importante aquí. Y así como nos tomamos el tiempo, esta legislatura se tomó el tiempo para discutir leyes muy importantes, como fueron históricas, las de paridad y las del voto joven, también nos vamos a tomar el tiempo para discutir las cosas de manera correcta. Porque una ley no es para hoy ni para mañana. Una ley se proyecta y se prolonga a lo largo del tiempo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Una última Si el diputado hace referencia, yo dije que el gobernador no dio respuesta, yo no dije eso. Lo que dije es que lo vemos al gobernador llevando adelante una serie de acciones y a nosotros nos cae legislar. Pedí a la Cámara colaboración para como una aspiración que antes del fin de año demos medias sanciones, pero no puse en falta a nadie, ni de adentro de esta Cámara ni de afuera. Gracias, diputado. Muy bien. Ponga en consideración el tratamiento sobre tabla del expediente 17.277. Aprobado. En general, aprobado. En particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado. En resolución se harán las comunicaciones correspondientes. Señor presidente, los siguientes expedientes reservados en Secretaría para su tratamiento son declaraciones. Tiene la palabra el señor diputado Vaz. Señor presidente, voy a solicitar la unanimidad del cuerpo para el tratamiento del conjunto de los proyectos de declaración, con excepción del que fuera incorporado y que hace mención al fallecimiento de quien fuera intendente de la ciudad para tratarlo de manera separada. Pongo en consideración la moción del diputado Vaz. Aprobado. Pongo en consideración el tratamiento sobre tabla de los proyectos de declaraciones. Aprobado. En general, aprobado. Son declaraciones y se harán las comunicaciones correspondientes. Tiene la palabra la señora diputada Megna. Gracias, señor presidente. Referirme al expediente 17.277
que es el que homologa el acuerdo marco de cooperación suscrito por el Parlamento Latinoamericano y también el Latino, el Poder Legislativo de Corrientes. Bueno, esa es mi pregunta. Porque como hablamos primero de... Ya votamos. Por el número. Gracias. Quedó pendiente el proyecto de declaración de autoridad suya de esta. Ponemos a consideración el proyecto en general aprobado de declaración sobre las comunicaciones correspondientes. Tiene la palabra el diputado Meckner, luego tiene el diputado Haas y luego el diputado Arias. Gracias, señor presidente. Bueno, el proyecto de declaración que nosotros solicitamos incorporar como bloque de frente de todos hoy es el de declarar nuestro más hondo pesar de toda la Cámara, creo, y esto me imagino que tenemos todos contextos por el fallecimiento del compañero ingeniero Fabián Ríos, y también destacar su trayectoria política y profesional. La verdad que mencionar todos los cargos que el compañero Ríos ocupó me puede llevar como media hora porque realmente tiene una trayectoria política muy frondosa desde su militancia universitaria hasta haber sido senador de la Nación, miembro del directorio del Banco Nación, candidato a gobernador de esta provincia, intendente de Corrientes. Después de muchos años, el Partido Justicialista logró obtener, luego de la intendencia de Campo Espínola, también la intendencia de la mano de Fabián Ríos. Creo que Fabián como persona, independientemente de como político, creo que ayer se vio en su despedida, es respetado por todo el arco político. Era una persona de diálogo, era una persona de consenso, era una persona en la cual creo que yo como militante, sobre todo, aprendí a desmilitar y a tratar de militar con ese espíritu, militar siempre con la idea de que lo que se saque, que se logre, que se obtenga, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, sea para beneficio de todos los correntinos y las correntinas, y cuando me tocaba ocupar un cargo nacional, fue el beneficio de la patria. Lo tuvimos que despedir muy joven, 58 años, la verdad que es una pérdida tremenda, creo que para la provincia de Corrientes, pero para la política y específicamente para nuestro partido. Porque realmente Fabián fue presidente también del Partido Justicialista durante mucho tiempo y logró lo que no lograron muchos dirigentes, que es cohesionar, unir, reitero, con esa voluntad que tenía del diálogo y de juntar a todos y de escuchar a todos y de negociar con todos en el buen sentido, en el término que tenemos que aprender a negociar en política. Insisto, creo que la enseñanza que nos ha dejado más fuertemente marcada, por lo menos lo que a mí respecta, es como militante, que siempre tenemos que militar y que tenemos que ser militantes formados. Eso es una cosa que también aprendimos de la mano de varios dirigentes del justicialismo, sobre todo de los que algunos quieren hoy jubilar, pero nosotros sabemos que la importancia de la experiencia, no solamente en nuestro partido, sino en todos los partidos políticos, de las personas que ya tienen varios años y trayectoria, es muy importante escuchar. La juventud es un valor por sí mismo, creo que no es la primera vez que lo manifestamos, pero es importante resaltarlo. Y reitero, Fabián encima era súper joven para haber sufrido esta terrible pérdida. Realmente nos quedamos choqueados, porque nadie esperaba que tenga este final en este momento. Estaba en uno de los momentos más felices, creo que de su vida, haciendo las dos cosas que más le gustaban, que era la política y su profesión de ingeniero. Creo que un montón nos arrepentimos de no haber ido en su invitación a conocer la obra, porque era como cuando uno nace un hijo y uno quiere que todos dejen de conocer a su hijo, y él quería que todos vayamos a Ñacuar y nos mostrara la obra. Muchos de nosotros nos quedamos realmente muy tristes de no poder haber podido ir a compartir su alegría. Después de haber sufrido la derrota en Capital en su momento como candidato a intendente, creo que logró la reivindicación que se le decía por poder dirigir, por lo menos en este último tiempo, desgraciadamente en los últimos tiempos, esta obra tan importante para la Argentina y que a él le significaba mucho profesionalmente.
Lo vamos a extrañar mucho. La verdad que para nosotros fue un referente. Yo tengo 45, milito desde 16 años. Lo vamos a extrañar mucho. A veces vamos a extrañar que nos rete un poco, que nos enseñe, nos acompañe, nos guíe y nos impulse. Muchas veces a la juventud, reitero, sobre todo a capacitarnos y a estar a la altura de las circunstancias como partido. Esa es una cosa que creo que lo aprendemos no solamente de él, sino de muchos dirigentes. Pero Fabián era específicamente exigente. Yo fui también, afortunadamente, tuve la posibilidad de ser su subordinado. Y Fabián como jefe era un tipo muy exigente, pero también sabía reconocer y sabía agradecer el esfuerzo que uno brindaba como funcionario. Y mira que nos tocó esa lluvia de ser intendente en esa época en la cual realmente caían en la pelota que cayeron ahora y teníamos que salir todos con las botas. Y el resto que nos comíamos si no parecíamos al Tokio, si nos llamaba y alguien no le contestaba, aunque sea a las 2 de la mañana. Eso también es para destacar en un político que trabajó 24/7 toda su vida. Dio su vida por Corrientes, por el pueblo de Corrientes. Y esto no es así en todos los casos. Desgraciadamente no todos los políticos le dan esta dedicación. A veces se paga con este resultado, pero creo que es importante para nosotros que estamos en política saber que esa es la manera en la que tenemos que trabajar. Tenemos que dar todo y tenemos que tratar de brindarnos a la gente. Muchas veces él se ha peleado con dirigentes políticos, ha discutido con dirigentes políticos por darle la razón a la gente, inclusive creo que hasta ha tomado decisiones que le han hecho perder la gobernación por ser fiel a lo que los correntinos y los peronistas habíamos decidido que era nuestro candidato a gobernador y no son candidatos testimoniales. Entonces creo que esas ferras convicciones, ese seguir sus principios, los principios sobre todo rectores del justicialismo, la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, hacen de Fabián una persona irreemplazable. Ojalá mi generación pueda dar un político de la estatura de Ríos, que realmente era una persona que inspiraba, que hacía tener ganas de salir a militar, de salir a conseguir los votos, de salir a trabajar y a convencer a la gente de que nuestro proyecto era el mejor. No lo vamos a olvidar. Espero que nos acompañe siempre, que nos inspire y nos impulse siempre a seguir trabajando. Y solamente eso, realmente el pesar y el mayor de los respetos para una persona que para nosotros fue un faro, una guía, un ejemplo. Y ahora más que nunca vamos a seguir tratando de lograr las cosas que no pudo conseguir para la provincia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorita. Tiene la palabra, señor diputado. Gracias, señor presidente. Yo también quiero rendir mi homenaje al ingeniero Fabián Ríos. Personalmente lo conocí allá por el año 86 en la Facultad de Ciencias Exactas, cuando en una elección estudiantil me voy a la mesa a votar. Él era fiscal de su agrupación, el CEU, Corriente Estudiantil Universitaria. Ahí lo conocí a Fabián. Fabián en ese tiempo formaba parte de la organización política estudiantil que conducía la Facultad de Ciencias Exactas. Por lo tanto tenía una fuerte injerencia en la vida de la facultad y formó parte de lo que fue el triunfo del decanato del profesor Niveiro, en aquella parte promovida precisamente por el CEU. Fabián Ríos, luego presidente del Centro de Estudiantes, y esta cercanía que tenía con las autoridades de la facultad, pusieron en marcha, y esto es una reivindicación, el primer comedor universitario que hubo en Corrientes después del proceso oscuro que vivió la Argentina a partir del periodo democrático.
Brasil, pertenecía a la Universidad Nacional del Nordeste, donde hoy se conoce como el Paseo de la Universidad. Había una casita chica, creo que todavía está la casita, no sé si está abandonada ahí. Lo cierto es que en ese lugar funcionó el comedor estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas. La facultad equipó y el centro de estudiantes trabajó para la implementación del mismo a un bajo costo. Lo cierto es que íbamos a comer todos los días en comer. Fabián Río, luego lo conocimos ya en la actividad en la política correntina. Tuve la suerte, señor presidente, porque me tocó en 3 oportunidades, en 3 periodos distintos y alternados, ser concejal de la ciudad capital, y digo suerte que me tocó ser concejal opositor del primer gobierno municipal encabezado por Dora Nazar de Romero Félix. Fui concejal oficialista del doctor Viñolo, fui concejal opositor de Camao Espínola, fui opositor de Fabián Ríos y fui oficialista del actual intendente. Así que lo he conocido todo y he conocido la forma que trabaja en sus gestiones municipales. Y tengo que reconocer que la gestión de Fabián Ríos fue una gestión buena en la ciudad. Fue una gestión buena con mucha actividad territorial, sobre todo, fuerte presencia de su persona en el acompañamiento de las obras en la cuestión territorial. También tengo que destacar que esos 2 años que me tocó desde la oposición en el Consejo Deliberante, siendo intendente, trabajar de manera conjunta en varias cuestiones que eran complicadas y difíciles. Entre ellos el transporte urbano a pasajeros cuando hay que tratar el boleto, que no es un tema menor, y quienes estuvimos de un lado y del otro del mostrador, nos damos cuenta que tenemos que tomar decisiones que a veces son duras porque no podemos poner en riesgo el sistema. Y en esto lo tenía claro el intendente Fabián Río y lo teníamos claro nosotros los opositores. Y podíamos llegar a consensos y acuerdos. Que la verdad que un gran respeto hacia su persona y también me satisface porque me lo dijo y porque me lo decían sus amigos, también la posibilidad de poder dialogar conmigo, para él también era importante. Así que yo lo voy a recordar también a Fabián Ríos como un gran dirigente que ha tenido la provincia de Corrientes, que ha tenido muy buena formación, era terco, pero tenía convicciones y las discutía y trataba de convencer a los demás. Así que Fabián Ríos, que descanse en paz, porque como dijo la diputada Meissner, efectivamente, él entregó su vida a la política. Y eso hay que destacar, porque la política significa buscar permanentemente el bien común, el interés general. La política es el único instrumento que va a resolver el problema de la gente. No era un administrador solamente, era un gran dirigente político. Así que con estas palabras quiero acompañar en este homenaje a quien fuera el intendente de nuestra ciudad. También quiero decir otra cosa, que en su momento hicimos alianzas con Fabián Ríos. Fue nuestro candidato a senador nacional. Porque, como decía en unas sesiones anteriores, la política es una movilidad constante. Y me parece que esto es bueno también, porque esto significa de los grandes consensos que hay entre los dirigentes. Así que, bueno, con estas palabras, adherirme a este homenaje a Fabián Ríos. Gracias, señor presidente.
en nombre del bloque de Frente de Todos, y pedir un minuto de silencio por su descanso. Gracias, diputado. Vamos a darle la palabra a la diputada Negra Cerverio, y luego de ahí hacemos un minuto y después la palabra al diputado Odeja. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero agradecerle a la diputada Meiner por haber hecho el proyecto, porque la verdad que muchos estamos bloqueados. Por eso no quería tomar la palabra, pero quiero manifestar el enorme privilegio que tuve de haber sido parte de ese equipo. Fabián era una persona honorable, era una mente brillante, realmente tenía una enorme felicidad cuando ganó la intendencia de la capital, que creo que toda la vida se había preparado para hacerlo. Fuimos un equipo que tomó con pasión esto de la vocación de servicio y en ello incluyo a todos los que hemos trabajado juntos en esa gestión. Siempre digo que me construí políticamente con todo lo mejor que tenía Fabián. Yo en ese momento no tenía experiencia en la gestión, salvo en la política junto a Josefina, pero creo que con él me construí en todo lo que fue la gestión, tomando lo mejor de él, esto de la compasión y el amor por los demás, de la cercanía, de la humildad. No necesitaba ni un protocolo para estar en ningún lugar, íbamos solos, nos bajábamos del auto y empezábamos a hablar con todo el mundo, a veces también recibiendo las cachetadas propias de las demandas que, como eran satisfechas, aumentaban cada vez más. Lo quiero recordar con esa enorme capacidad de trabajo, era, como decía María Alicia, 24/7, y se trataba de esto, de trascender en las cosas que hacía con mucha pasión. Recuerdo un montón de anécdotas, pero una fundamental, cuando a pesar de todas las dificultades empujaba para que saliera el proyecto de Santa Catalina. Íbamos todos los días desde que era puro espinillo hasta que comenzó a levantarse lo que realmente hoy es el futuro del desarrollo urbano de la ciudad de Corrientes. Y bueno, empezamos de a poco, ante todas las dificultades, y el día que trajeron el equipamiento para hacer la instalación eléctrica y se conectó Santa Catalina, lo que propició que pudiera avanzar como avanzó hoy, se dio vuelta, me dio la mano y me dijo: mira, ya trascendimos esta gestión, quédate tranquila, hicimos algo importante para Corrientes. Y fue la única vez que lo vi lagrimear, porque a pesar de que tenía un gran corazón, era rústico, era duro. Y esa vez lo vi lagrimear porque sé lo que costó salir adelante con ese enorme proyecto. Así que lo quiero recordar así, trabajando, haciendo sus chistes pavos, porque siempre salía con alguna cosa que nos hacía reír. Y bueno, la verdad que fue muy duro, así que te agradezco, María Alicia, que hayas podido articular este proyecto para rendirle homenaje y decirle que estoy muy honrada de haberlo acompañado. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Odeja. Muchas gracias, señor presidente. Desde el año 1983 a la fecha, creo que el ingeniero Fabián Ríos es una persona conocida, que trascendió la política provincial, por supuesto, y ocupó lugares importantes en la política nacional y un reconocimiento importante también. Yo particularmente, como digo, lo conozco desde el año 83, pero por esas cosas de la vida lo comencé a tratarlo hace 3 o 4 años atrás. Hace 25 días atrás, 30, como mucho, le pido lo mismo, le digo lo mismo con él, en carácter del presidente del partido que conforma el frente. Sin ningún tipo de problema, por supuesto, me concedió la reunión, se tomó el trabajo de buscarme en la ciudad de Ituzaingó, llevarme hasta
oficina en Juan, entre comillas, entre paréntesis, un lugar que amaba, al que dedicó pasión y vida, me mostró, sin que yo entienda nada, porque verdaderamente no entiendo muy poco, me desarrolló todos los planes, las tareas, con todo lo que hacía, lo que soñaba hacer. Era un apasionado, como dijo la diputada Menger, de su actividad como profesional y como político. Independientemente de eso, pude ver en él, conocí una persona a lo mejor ya maduro políticamente, o muy maduro políticamente, un hombre aparte de ser un apasionado, muy sensato, muy aplomado, dialoguista, contemporizador, digamos, con muchas ganas de hacer, pero fundamentalmente de dialogar, de no ir al choque, de no confrontar, lo que seguramente él hizo en otra época de su vida, todos en nuestra juventud por ahí fuimos un poco impetuosos. Bueno, él, maestro, como decía Alicia, me dio una clase rápida de cómo afrontar, cómo enfrentar determinadas cuestiones políticas. Así que yo también lo voy a recordar siempre con mucho cariño y con mucho afecto, y particularmente, y insisto por esta última charla, que yo iba a buscar otra respuesta y encontré en él realmente la respuesta apropiada, por supuesto, pero siempre lleno de aplomo, de sensatez, de no disparar la pelota, no te preocupes, tranquilizarte, era una cuestión interna, una pavada si se quiere, pero me demostró claramente que es un hombre de la política, que fue un hombre de la política y que como persona madura en su trayectoria política tenía muchísimo, pero muchísimo para dar, pero bueno, siempre hay, si todos tenemos una persona de arriba, no sé, cada uno lo llamará como quiere, que dice, bueno, a vos te toca hoy venir a visitarme y se lo lleva. Así que Fabián Ríos será recordado eternamente en la política correntina y en la política nacional también como una gran persona. Muchas gracias a la señora. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada. Gracias, señor presidente. Simplemente sumarme al homenaje al ingeniero Fabián Ríos, quien fuera nuestro intendente, fue también diputado nacional, con toda la trayectoria, y expresar mis sentimientos de condolencia a la familia, amigos y compañeros del Partido Justicialista y resaltar el compromiso y la lealtad a sus principios y sobre todo a su trabajo. Nada más, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Rodríguez. Señor presidente, la verdad que todo lo que dijo Alicia, Ani, lo describen a un buen tipo que era mucho mejor dirigente político de la primera fase. Uno lo conocía, yo creo que tenía 4 cualidades que dejan de legado y que levantan ahora la política correntina en general, porque las combinaba muy bien y lo hacía muy diferente. Porque conozco muchos o varios que trabajan mucho, pero pocos que tengan la formación técnica e intelectual y política que tenía él. ¿En qué tiempo trabajó tanto en el territorio y se formó? Es una gran incógnita que siempre me hice. Y luego tenía una coherencia en cada uno de los pasos que hacía en su vida, en su gestión, en su manera de pensar la política, con una doctrina tan sólida y tan coherente que a veces se hacía hasta difícil de entenderlo si se tomaba el tiempo de explicar al de al lado. Y a veces en ese explicar se enojaba porque perdía la capacidad de llevar adelante otra cosa, iba más rápido que el resto. Entonces, a esa capacidad de trabajo, a esa formación que creo que ninguno de los dirigentes políticos de la provincia en los últimos 40 años la ha tenido de manera global, integral, en lo técnico, a esa coherencia interna que muchas veces, como decía Alicia, tal vez le habrá costado en 2 o 3 momentos de su vida no haber llegado a ser gobernador por ser más fiel a su principio que al pragmatismo que la recta final a veces de la política conlleva. Y finalmente, como ser humano, creo que tiene algo que los políticos deberíamos y debemos hacer el ejercicio ante tan duras realidades personales, nuestros hermanos correntinos, argentinos, que nosotros, como dirigentes, con
visibilidad y con responsabilidad, a veces mayor, a veces menor, tenemos cada vez que salimos a la calle o agarramos nuestro celular, que Fabián, a pesar de haber fallecido con prácticamente más de 40 años de trayectoria política, ante cada una de las pequeñas situaciones de dolor de un correntino, lo sentía con una profundidad, una sensibilidad y una humanidad que hay que rescatar, y sobre todo esas otras anteriores, esta creo que es lo que la política tenemos que hacer el ejercicio, de nunca tener una coraza o nunca acostumbrarnos a sentir el dolor ajeno y no mirar a un costado. Fabián, realmente, a lo que hemos tenido el privilegio de caminar con él, a mí me tocó acompañarlo como candidato a concejal del primer término, en la última elección como candidato a diputado, y caminar al lado de él, y la verdad que esa frase tan correntina como el acá, uno siente cuando a un hermano le pasa algo, a él le movía en serio la tripa y hacía lo imposible para que esa situación de dolor se transforme en una situación mejor, o como diría él, ante cada necesidad de un derecho. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pozo. Gracias, presidente. Es para adherir en nombre de la bancada de Eli a este merecido homenaje a este gran político que se ha ido sorprendente en este verano. Realmente todos los diputados presidentes han hecho una excelente semblanza de lo que ha sido la trayectoria de Fabián Ríos. Lo hemos conocido compitiendo políticamente de lugares distintos, pero siempre él se ha ganado el respeto porque ha obrado como un hombre de bien, como un hombre inteligente, como un político avisado, como un político comprometido. En algunos momentos lo hemos visto en el gran debate nacional, la famosa 125, presidiendo la comisión donde se debatía, y ahí estábamos en tareas distintas, y sin embargo nunca escuchamos una descalificación ni personal ni técnica, porque Fabián obró con sus valores, con coherencia, comprometido con lo que él creía, y así creo que se ha ganado el respeto de todo el arco. Así que con esta breve palabra, por sentido, quisiera homenaje a lo que fue la trayectoria. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, yo como presidente de la Cámara, también por supuesto que me sumo al reconocimiento y al homenaje en los mismos términos de cada uno de los preopinantes. Fabián fue, además, diputado provincial. Yo en ese momento era ministro de Gobierno y Justicia de la provincia. Tuvimos algunas reuniones en momentos difíciles que Corrientes comenzaba a transitar una reapertura democrática. Tuvimos algunas reuniones que, digamos, cada uno de su posición ideológica, pero siempre he rescatado en Fabián Ríos un hombre de bien, de valores profundos, de plantarse ante aquellos temas que no coincidían, pero siempre fue con respeto mutuo, Como no coincidíamos desde el punto de vista ideológico, solíamos, en las pocas veces que nos veíamos, hablábamos de fútbol. Fabián Ríos era de San Lorenzo, como yo, razón por la cual encontramos ámbitos para no hablar de política, porque por ahí no coincidíamos, y también nos pareció, o por lo menos a mí me parecía una actitud de respeto recíproco, hablar de las cosas que en común podíamos estar en el mismo lugar. Así que para todo el Partido Justicialista, para quienes lo acompañaron durante mucho tiempo, para los dirigentes y militantes del Partido Justicialista, toda nuestra condolencia y ruego de pronta resignación. Y obviamente que cuando algún dirigente político no pasa desapercibido en su vida, es porque algo hubo. Así que vaya para su hijo,
para su familia, todas nuestras condolencias y acompañamiento en un momento tan complejo, un momento tan difícil. Gracias. Vamos a tener un minuto de silencio. Muchas gracias. Invitamos al diputado Podestá, a la Reunión Nacional, y al señor diputado Pozo de la bandera de Corrientes, y comenzamos con la bandera de Corrientes. Queda